Hola chicos, vamos a iniciar con el curso de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. El día de hoy vamos a ver un curso muy importante respecto a la identificación de peligros. Como ya habíamos visto en las clases anteriores, por ejemplo tenemos esta imagen en donde representa una condición insegura y representa un acto inseguro. ¿Cuál es la condición insegura? Una de ellas, por ejemplo, es el agua derramada en el piso y la otra es que el cable está roto sin aislante y está expuesto en el piso. Esa es la condición insegura. Y el acto inseguro es que esta persona está enchufando este cable a pesar de las condiciones en las cuales se encuentra. Entonces, la acción siempre viene a ser el acto inseguro y todo lo que nos rodea y está mal viene a ser las condiciones inseguras. Y en esta imagen podemos ver primero a un león solo y luego a un león que está comiendo a una persona. Entonces nos preguntamos, ¿el león puede ser un peligro? ¿Y el riesgo sería que te coma? ¿O el peligro sería que la persona transite por donde está el león? Me imagino que ustedes ya se están imaginando cuál de las dos opciones es el peligro, pero realmente el peligro es que uno se exponga, que uno transite por donde está el león. Y el riesgo es que el león te coma, ¿no? De esa manera podemos interpretarlo. Entonces, el riesgo es que esta persona se la come el león. Entonces, de una forma sencilla, siempre el peligro viene a ser la fuente, la interacción de la persona con la herramienta, con la máquina, con los animales, con el medio ambiente, con el campo, y el resultado es el daño que le puede generar. Entonces, de esa manera podemos interpretar el peligro y el riesgo. Hoy vamos a aprender a utilizar estos términos justo de peligro, riesgo, acto inseguro, condición insegura. También vamos a aplicar la hiper para elaborar una matriz en base a los peligros y riesgos de TechSoup. También de alguna actividad que ustedes puedan realizar en casa o en algún trabajo a futuro, o si ya trabajan pueden aplicarlo, si han trabajado también. Vamos a ver un poquito la base legal, algunas definiciones, los métodos de evaluación, luego determinamos los controles y un pequeño taller práctico para que entiendan cómo hacer su laboratorio. Primero, es importante que ustedes sepan que la ley 29783 es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en Perú existe una ley que se llama Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley nos ayuda a proteger a todos los colaboradores que laboran en la industria, la agroindustria, la minería, hidrocarburos, todos los sectores. Pero no se excluye el sector, por ejemplo, público. No solo es el sector privado, también el sector público, las empresas grandes, pequeñas, medianas, tampoco se excluyen de esta norma. Pero como toda norma o toda ley siempre tiene un reglamento. ¿Y qué es un reglamento? El reglamento es en donde se especifica un poco más lo que dice la ley. O sea, el reglamento es el que explica lo que menciona la ley. Y ese reglamento es el Decreto Supremo 005-2012-TR, que nos dice que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo de forma periódica. Entonces, algo hecho por ley, exigido por ley, es la matriz hiper. Entonces, desde ya ustedes tienen que saber que toda empresa está obligada a tener una matriz hiper. Toda empresa.
Por eso nosotros tenemos que saber estos temas, porque cuando laboremos, quizás ustedes pueden aportar a la empresa. Preguntarle, ¿tienen una matriz hiper? Y decirle, mire, según la ley, ¿no? Ya tienen los artículos, incluso ustedes acá, te exige que deben tener una matriz hiper C, en donde estén los peligros, estén los riesgos y los controles que podemos aplicar. De esa manera lo pueden manejar. Con respecto al peligro y riesgo, bueno, aquí ustedes ya podrán leer la definición de cada palabra, pero yo me enfoco más por ejemplos. Como les mencionaba, el peligro viene a ser la interacción entre una persona y una herramienta, una máquina, el ambiente de trabajo, algún objeto, y como resultado es el daño que te puede generar. Un ejemplo de ustedes, por ejemplo, la manipulación de la comba, ¿no? Un ejemplo de ustedes, la manipulación de una herramienta, un alicate, por ejemplo. Y el riesgo es, por ejemplo, de la comba que te puedas mutilar el dedo, te puedas chancar el dedo, y del alicate que te puedas cortar el dedo o hacer alguna contusión del dedo. De esa manera se interpreta el peligro. Eh, por ejemplo, conducir un vehículo es un peligro y el riesgo es que te choques. Pero siempre la interacción, como les menciono, persona, herramienta, vehículo, objeto. No viene a ser el peligro es simplemente decir, el alicate es el peligro, el cuchillo es el peligro. No, la interacción, siempre el uso. Porque si tú no lo usas, no te vas a cortar. De esa manera tienen que interpretarlo. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos una imagen y ustedes dirán, es un peligro porque está mirando el celular. No, no es un peligro que esté mirando el celular, ya eso se convierte en un acto inseguro. Como pueden ver ustedes la definición, miren, ahí está la definición del acto inseguro. Y en la siguiente imagen se puede ver una cáscara de plátano expuesta en el piso y una persona a punto de pisarla. ¿Y cómo se denomina esto? Tampoco es un peligro. Esto viene a ser una condición insegura. Como les mencioné, el peligro solo era la acción de la persona o la interacción de la persona con la herramienta, con la máquina, pero no lo que hace mal la persona. Cuando una persona hace algo mal, ya se convierte en un acto inseguro. Y cuando tenemos, por ejemplo, algo mal alrededor de nosotros, que no sea una acción, ¿no? Como les mencioné, es una condición insegura. Esa es la diferencia entre los tres términos: peligro, riesgo, acto inseguro y condición insegura. El riesgo ya es el daño que te vas a generar. Esa es la interpretación. Entonces, como sabemos, les dije que íbamos a ver sobre una matriz hiper C. ¿Qué significa hiper C? Lo que pueden ver, lo que pueden leer en la pantalla. Por eso se llama el curso Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles, hiper C. Aquí tenemos como la causa, tenemos el peligro y como la consecuencia tenemos el riesgo. Pero ustedes me dirán, ¿y dónde están los actos inseguros y las condiciones inseguras? ¿Los actos inseguros y las condiciones inseguras son peligros? No, no son peligros. Más bien reciben un nombre adicional que se llaman eventos peligrosos. ¿Y cuáles son los eventos peligrosos? Que el personal no esté capacitado, que el personal no esté entrenado, que haya actos inseguros y que exista condiciones inseguras. ¿Y qué hacen estos eventos peligrosos? Hacen que el riesgo incremente su probabilidad de que se concrete, porque el peligro es la causa y el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que me puede pasar al momento de transitar por una escalera, por ejemplo? Transitar por una escalera es un peligro, una acción, ¿no? Y el riesgo es que yo sufra una caída, ¿no? Pero su probabilidad puede ser baja porque la escalera está en buenas condiciones. Pero ¿qué pasa si le agregamos ahí una condición insegura? Piso mojado.
Ese es el evento peligroso. Ese evento peligroso hace que la probabilidad se incremente. ¿Quiere decir que me voy a caer? No necesariamente, pero sí incrementa la probabilidad de que las personas se puedan caer. O, por ejemplo, yo digo, no solo transito por la escalera, sino corro por la escalera. ¿Cómo se interpreta? Que hay un evento peligroso. Entre el peligro y el riesgo hay un evento peligroso. ¿Y qué es este evento peligroso? Es que yo baje corriendo, por ejemplo, ¿no? Y la probabilidad de que yo me caiga va a ser mayor. Se incrementa. Se incrementa la probabilidad de que yo me pueda caer. Entonces, de esa manera lo podemos interpretar. Y ahora tenemos una tablita en donde tenemos la probabilidad y la severidad. ¿Cómo evaluamos los riesgos, chicos? Los riesgos se evalúan de la siguiente manera. Encontramos primero la probabilidad, que está acá, es todo esto, la probabilidad, y la vamos a multiplicar por la severidad. Y me dirán, ¿por qué la severidad solo tiene una columna y la probabilidad tiene 4 columnas? Porque este es un método establecido, ¿no? En donde colocan 4 factores para evaluar, como podemos ver, ¿no? Tenemos 4 columnas. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿También estas columnas se multiplican? No. Todas estas 4 columnas se van a sumar y el resultado que me dé lo voy a multiplicar por la severidad. Vamos empezando primero por la severidad. Cuando yo le coloco un índice, miren, la severidad va a tener un índice 1 o un índice 2 o un índice 3, ¿no? Cualquiera de estos tres puede tener la severidad, ¿no? Pero ¿de qué depende? A ver, las lesiones pequeñas como cortes, eh, alguna irritación en los ojos, alguna molestia que tenga el personal, pero que no le genere un descanso médico mayor a 24 horas, es el índice 1. ¿Sí? Que no le genere un descanso médico mayor a 24 horas es un índice 1. Pero ¿qué pasaría si esa incapacidad ya le genera un descanso médico mayor a 24 horas? Una semana, 2 días, un mes, 2 meses, ahí ya lo consideramos con un índice 2. Por ejemplo, yo digo, si me caigo de la escalera, puedo sufrir una fractura. ¿Y una fractura en cuánto tiempo me recupero? ¿En un mes o en 2 meses? Entonces es índice 2. Pero ¿qué pasa si ya se complica o incrementa la gravedad? Se complica la situación y podemos obtener como resultado la muerte, ¿no? ¿O qué más? Podemos encontrar, por ejemplo, una mutilación de un brazo, una pierna, o sea, que yo pierda ya un miembro de mi cuerpo. Entonces yo digo, a esa severidad yo le voy a considerar 3, el índice 3. Entonces, así nosotros podemos encontrar, por ejemplo, digo un corte, ok, del corte, el riesgo de corte tiene un índice 1 cuando es leve, pero si el corte es bastante, entonces voy a decirte, tengo un riesgo, ¿no? Que tiene un nivel 2, su gravedad es 2, ¿no? O de repente puede ser una mutilación del brazo, no simplemente corte, ya, una mutilación del brazo. Ok, digo, oye, entonces su índice es 3. Tal cual se tiene que trabajar para las probabilidades. En la probabilidad tenemos 4 columnas, por ejemplo, personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación, exposición al riesgo. ¿Cómo se va a hacer la evaluación? Igual, tal cual lo hicimos para severidad, cada columna va a tener un valor y al final se van a sumar. Por ejemplo, en la columna de personas expuestas puede tener un valor 1, un valor 2 o un valor 3. En este caso, el valor 1 significa que solo hay 1 a 3 personas expuestas al riesgo. El valor 2 significa que existen 4 a 12 personas expuestas al riesgo. Y el nivel 3 significa que existen más de 12 personas expuestas al riesgo. Entonces, de esa manera yo puedo determinar
qué número le coloco a esta columna, ¿no? Puede ser que haya 5 personas expuestas a riesgo, le voy a colocar el 5, está en el rango de 4 a 12, le voy a colocar 2. Ya tengo mi valor de personas expuestas. Luego voy a procedimientos existentes. Si existen procedimientos, mi valor va a ser 1. Si no existen, mi valor va a ser 2. Y si no existen, perdón, mi valor es 3. Miren, entonces la probabilidad se incrementa a medida de que no existan procedimientos. Por ejemplo, si no existe ningún procedimiento relacionado a ese riesgo, ¿no? Mi valor va a ser 3, o sea, el máximo índice, ¿no? O a veces existe parcialmente, o a veces no son suficientes, no son satisfactorios, o no lo conoce el personal, yo le voy a colocar un valor 2. Entonces ahí obtengo ya mi valor. Luego voy al riesgo, perdón, a la probabilidad de capacitación. También, igual es similar que los procedimientos. Si mi personal está entrenado, mi índice va a ser 1. Si mi personal está entrenado parcialmente, ¿no? Puede que esté entrenado parcialmente mi personal, le voy a colocar un índice 2. Pero ¿qué pasaría si mi personal no está entrenado? No se le ha brindado ninguna capacitación, no conoce el riesgo, entonces mi índice va a ser 3. Y similar sucede estos dos son similares, en procedimientos y capacitaciones. Pero, ¿qué pasa con la exposición del riesgo? La exposición es con qué frecuencia estoy expuesto a este riesgo. Por ejemplo, acá nos dice al menos una vez al año, ¿no? O alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo, ¿no? Algo cortito, ¿no? Yo le coloco 1. Pero ¿qué pasa si se realiza varias veces en su jornada laboral, aunque sea con cortos tiempos? O al menos una vez al mes, ¿no? Al menos una vez al mes. Puede ser todo el día, pero una vez al mes. Yo le coloco un índice 2. Pero si es continuamente o varias veces en su jornada laboral con un tiempo prolongado, por ejemplo, cosecha de palta todo el día, o se realiza al menos una vez al día, ¿no? Al menos una vez al día, entonces yo le considero, pero todos los días, pues no, al menos una vez al día, pero todos los días, le considero un nivel 3. Entonces, al yo tener todos los valores, yo los sumo. Por ejemplo, en personas expuestas que me haya dado un 2. En procedimientos, un 3. Ya voy sumando 2 más 3, 5. En capacitación 2, estamos suponiendo, ¿ya? Para que entiendan. 2 en personas expuestas. 3 en procedimientos existentes son 5. Y 2 en capacitación, 7. Y si es 3 en exposición al riesgo, sería 10. 10 es mi sumatoria de la probabilidad, o sea, mi probabilidad es igual a 10. Y ahora tengo que ver mi severidad. Digo, ese riesgo me puede generar una fractura. Ya le pongo un 2. Entonces, 10 por 2 me va a dar un puntaje que es 20. Y luego ya vamos a ver el grado de riesgo. Ya obtuve un 20, ¿no? Y digo, ¿el 20 dónde se encuentra? ¿En qué rango? En el 4, no. 5 a 8, no. De 9 a 16, tampoco. El 20 se encuentra en el rango de 17 a 24. ¿Qué nivel de riesgo está? Estoy expuesto a un riesgo importante. Y miren, vamos a leer la primera fila nada más, dice. No debe comenzarse el trabajo hasta que haya reducido el riesgo. O sea, hasta que yo no tenga controles, no puedo iniciar el trabajo. Entonces, tengo que implementar los controles para que mi colaborador no sufra un accidente, un daño, ¿no? Eso es lo que me quiere decir esta tablita. Entonces, de esa manera yo puedo evaluar el riesgo para yo reducirlo. O sea, la idea es, cuando tenemos una evaluación del primer riesgo, porque se evalúan 2 riesgos, tengo que reducirlo al riesgo, ¿no? Por ejemplo, a veces el riesgo puro sale intolerable
yo lo puedo reducir hasta moderado, ¿no? O a veces el riesgo sale importante, ¿no? El riesgo puro. Y con los controles que yo le implemento lo puedo reducir hasta tolerable o moderado, ¿no? De esa manera. Entonces, siempre el primer riesgo, cuando lo evaluamos por primera vez sin controles, me da un riesgo alto y yo tengo que reducirlo. Vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos ya un Excel, el cual está subido en la plataforma Canvas, que es el formato de IPC, que lo pueden descargar, en donde ustedes pueden ya automáticamente ver el nivel de riesgo y también acá ya se le va a colocar la firma que se van a sumar estos 4, ¿no? Y se va a multiplicar por esto, ¿no? Acá ya lo tengo incluso con la fórmula, como pueden ver. Miren la suma de las primeras columnas, estas 4, y lo vamos a multiplicar por la severidad y me va a dar el nivel de riesgo. Vamos haciendo un ejemplo. A ver, imaginémonos que vamos a evaluar un puesto de poda de palta. La poda la va a hacer con machete. Vamos a ver cuántas personas tenemos expuestas. Imaginemos que van a ser 10 personas las expuestas a la poda. Entonces busco acá, ¿dónde se encuentra el 10? Digo, el 10 se encuentra entre el rango de 4 a 12 personas. Entonces le coloco personas expuestas, mi índice. No le voy a colocar 10 acá, ¿no? Simplemente el 10 me sirve para verificar en qué rango se encuentra. Le voy a colocar un índice 2. Coloco acá mi índice 2. Luego voy a los procedimientos existentes. Como les mencioné, primero, esta es la matriz, miren. Primero se hace una evaluación del riesgo puro. Aquí dice nivel de riesgo puro. Yo quiero saber el riesgo puro. Y luego voy a ver el riesgo residual. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo puro y riesgo residual? El riesgo puro se hace sin ningún control. Y el riesgo residual se hace con los controles aplicados acá, como pueden ver. Entonces, lo importante es saber que tu riesgo puro represente ese nivel de riesgo sin ningún control, para que el colaborador sepa que si tú lo evalúas al nivel de riesgo sin ningún control, en cuánto se encuentra. Y luego también sepa que si evalúas ese nivel de riesgo aplicando los controles, va a disminuir ese nivel de riesgo. Ya no va a ser un riesgo intolerable, como dice acá, puede ser un riesgo importante. Entonces, de esa manera, a mí me importa. Entonces, vamos haciendo el riesgo, primero el riesgo puro. Aquí justo vamos a ver el riesgo puro. Esto, acá nos dice justo riesgo puro. Ya. Procedimientos existentes. Si yo digo que no tiene ningún control, entonces quiere decir que no hay procedimientos. Y al no haber procedimientos, ¿cuándo es el índice? El índice sería 3. Entonces lo voy a colocar acá 3. Y por otro lado, tenemos, ¿no?, el índice de capacitaciones. Me pregunto, si el riesgo puro no tiene ningún control y las capacitaciones son controles, yo me pregunto, si mi personal, me imagino que no está capacitado, ¿cuánto va a ser su índice? Personal no entrenado, no conoce el riesgo, no toma medidas de control. ¿Cuánto va a ser? 3. Le coloco 3. Y luego verifico que esa actividad, si se realiza continuamente, varias veces, ¿no? Yo verifico, digo, esa actividad se realiza todos los días, ¿no? Todos los días, varias veces, o todo el día, o varias veces al día. Entonces yo le voy a colocar un nivel 3. Le coloco 3. Y luego lo único que me estaría faltando, ya estos ya se sumaron ya, que me va a dar pues 9, 11, ¿no? Solo quiero ver la severidad. ¿Cuál es el riesgo al utilizar el machete para la poda? Mi riesgo va a ser un corte, puede ser un corte de regular, no te va a mutilar, entonces no podría ser 3. Machete normalmente depende, ¿no? Puede que sí, pero lo más probable es que el machete solo te genere un corte, que te dé un descanso de una semana, 2 semanas. Entonces yo le colocaría un índice 2. Yo le coloco el índice 2 y automáticamente, mire, me sale el resultado. ¿Por qué? Porque se suman estos 4 y se multiplican por este 2. Sumamos, todo esto me da 11 por 2, 22.
¿Qué tipo de riesgo tengo? Un riesgo importante. Entonces, ese 22 también yo tengo que verificar, pues, ¿no? Acá. Bueno, acá en sí, este simplemente era para un ejemplo, ¿no? Para sumarlo, pero el 22 me daría un riesgo importante. Y luego yo tengo que ver el riesgo residual. Si ya tengo este riesgo puro, ¿no? Que me salió 22, ¿no? Ahora quiero ver, vamos a pasar los datos. Son 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Entonces aquí me ha salido. Estas PER que dice son las personas expuestas, chicos. O sea, estos cuatro primeros son de la probabilidad y el último es de la severidad. Entonces digo 2, primero salió, luego 3, 3, 3 y al final me salió un 2 que me dio 22. Tengo un riesgo importante. Ahora yo digo, voy a aplicarle los controles. Miren, voy a aplicar los controles. ¿Sí? Y aquí están mis controles. Miren. Ya, voy a aplicar ciertos controles y luego voy a hacer nuevamente la evaluación del riesgo. ¿Cuánto me va a salir? Entonces esto yo desconozco, ¿no? Voy a hacer la evaluación. Entonces, vamos acá, ya para el riesgo residual, ¿no? La misma pregunta. Yo digo, ¿cuántas personas expuestas para ese riesgo? Las personas eran 10, no van a cambiar las personas, siempre van a ser las mismas. Entonces, yo voy a colocar acá el número, a ver, ¿qué número? 2. Voy a colocar el número 2. Luego, yo digo, si ya capacité, ¿no? Si ya elaboré mis controles, ya elaboré procedimientos, cómo se hace el trabajo, ¿no? Entonces, los procedimientos van a ser que existen y son satisfactorios. O sea, que se hizo bien. Cuando se hace bien, ¿no? Pero si se hace parcialmente, tengo que hacerlo con el nivel 2, ¿no? Por ejemplo, se elaboró un procedimiento parcialmente, yo le pongo un nivel 2, ¿no? De esta manera. Pero si yo digo, lo hice bien, tengo todos mis controles, le voy a colocar un nivel 1. Entonces, si yo digo, está todo ok, los procedimientos son satisfactorios, entonces yo coloco acá un nivel, ¿cuánto sería? 1, 1 para esto. Lo representa el 1. A ver, colocamos acá el 1. Listo. Entonces le colocamos el número 1, ¿por qué? Porque sí existen procedimientos. Luego vamos a las capacitaciones. Si nosotros implementamos controles, tenemos que capacitar a nuestro personal, ¿no? Si tú dices, lo capacité parcialmente, entonces le consideras un 2. Pero si lo capacitaste al 100%, entonces le consideras un 1. Imaginemos que hemos capacitado al 100%, le colocamos acá un número 1. Solo nos faltaría la exposición al riesgo. Como hemos mencionado en el riesgo puro, que la exposición del riesgo, pues la actividad se realizaba todos los días o varias veces en su jornada laboral, entonces no va a cambiar, va a ser igual el número 3. Colocamos el 3 y el corte seguirá, a pesar de capacitarlos, de elaborar procedimientos, darles EPP, el corte va a ser menos, va a ser menor, va a ser menos leve. No va a ser menor. El corte se va a mantener, entonces va a ser la misma gravedad, la misma severidad, que va a ser 2. Entonces ya tenemos, miren, de un riesgo importante ha bajado a un riesgo moderado. Si yo me doy cuenta, el índice de las personas expuestas siempre va a ser en el riesgo puro y el riesgo residual el mismo. Y la exposición al riesgo siempre en el riesgo puro y el riesgo residual va a ser el mismo. No va a cambiar. Lo único que cambia es los procedimientos existentes y las capacitaciones. Eso es lo único que cambia en el riesgo residual al compararlo con el riesgo puro. Y también nos damos cuenta que la gravedad se mantiene. Si en el riesgo puro es el mismo, en el riesgo residual también va a ser lo mismo. Entonces, 2, 1, 1, 3 y 2. Entonces vamos acá. 2, 1, 1, 3 y 2.
¿no? De 22, que era riesgo importante, se ha reducido el riesgo con los controles que hemos aplicado a 14, que es un riesgo moderado. ¿Por qué? Porque implementamos los controles, miren, estos controles. Y estos controles, ¿cómo salen? ¿No? Van a salir ahí en su presentación, tienen la teoría. La eliminación es cuando, por ejemplo, se automatiza un proceso, ya no va a existir ese peligro, ¿no? Que era, el peligro era usar el machete, por ejemplo, ¿no? Usar el machete o manipular el machete para la poda. En sustitución es cuando, por ejemplo, sustituimos alguna actividad. En este caso, de repente se sustituye por otra herramienta que ya no sea el machete, ¿no? Se sustituye, pero nacen nuevos riesgos de esa herramienta. Se tiene que volver a evaluar, pero el corte va a ser diferente, ¿no? Controles de ingeniería, a veces cuando se implementan otras herramientas, de repente se implementa un control, ¿no? En el machete de que eh, al momento de descender al piso se puede implementar una guarda, ¿no? O una barrera para que no me corte, o un delantal quizás de cuero que no sufra un corte. Podemos implementar, diseñar algo, es un control de ingeniería. Y controles administrativos son las capacitaciones, los procedimientos que se elaboran, el entrenamiento que se le da al personal. Y en EPP, por ejemplo, se le puede dar zapatos, ¿no? Para proteger los pies de la persona, se le puede dar escarpines, ¿no? Entonces, de esa manera se puede dar. Y luego, una vez que hemos implementado los controles, recién voy a evaluar el riesgo puro, ¿no? Que ya lo hicimos ya desde un inicio. Y aquí les he dejado un ejemplo, ¿no? De cómo identificar bueno, aquí se pone el puesto de trabajo, se pone la actividad. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que yo les he dado sería podar las plantas de palto, ¿no? Y la herramienta, el machete, y el peligro, usar el machete, y el riesgo es que yo me corte, ¿no? Aquí les he dejado unos modelitos, por ejemplo, y miren, acá, coordinar con otras áreas, esa es mi actividad. Herramienta, no utilizo ninguna herramienta, y mi peligro es transitar por las oficinas o por las áreas. ¿Cuál es mi riesgo? Que sufra una caída del mismo nivel que me va a generar contusiones, alguna abrasión, ¿no? De esa manera, por ejemplo, con el uso de la computadora, ¿no? Mi herramienta, la computadora. El peligro, el uso de la computadora. Y aquí tengo varios riesgos, miren. La postura prolongada sentado, movimiento repetitivo muñecas, movimiento repetitivo dedos, contacto visual con la intensidad luminosa de la computadora, contacto de energía eléctrica con el cuerpo al momento que la enchufas. Y luego empiezas a evaluar, evalúas el riesgo puro, te da un nivel de riesgo, un grado de riesgo y implementas sus controles. Por ejemplo, para la silla, que por la postura prolongada me puede generar una lumbalgia, una dorsalgia, ¿no? Yo le he puesto, por ejemplo, en sustitución, ¿no? Sustituir por sillas ergonómicas. Y controles administrativos, capacitar al personal en la forma correcta de sentarse, capacitar al personal sobre conductas nutricionales, por ejemplo, ¿no? Para que no suba de peso y eso también le afecta a la columna. Elaborar un procedimiento del uso correcto de la computadora, cómo sentarse, cómo usar la silla, en qué momentos, eh, por ejemplo, usar correctamente el respaldo, ¿no? Y también realizar pausas activas, ¿no? Establecer cierto tiempo, realizar pausas activas. Como EPP no se puede utilizar. Entonces, este fue un ejemplo, pues, para la computadora, ¿no? Pero la evaluación se hizo en base al otro ejemplo que les brindé. Entonces ustedes van a, en su laboratorio, ¿qué es lo que van a hacer? Pues es importante que todos hayan visto este video para que puedan hacer su laboratorio. Igual, si alguna persona no lo ha visto, les recomiendo que le avisen a la persona para que no tenga problemas luego. Es importante que ustedes miren todo el video, aprendan el método, ¿no? Tal cual como os he explicado. Luego ustedes van a buscar 5 tareas, por ejemplo, cambiar una llanta, ¿no? O actividad, llamémosla actividad, cambiar una llanta, colocan la herramienta que utilizan, el peligro y el riesgo al cambiar una llanta. Lo evalúan, los controles y nuevamente evalúan el riesgo residual.
Otro, por ejemplo, otra actividad, brindar mantenimiento a las máquinas. Otra actividad, reparar un tablero eléctrico. Ustedes ya pueden ver cualquier actividad que se les sea más fácil, identificar sus peligros, evalúan los riesgos, ¿no? Asocian el riesgo acá por el peligro, que le puede generar el peligro, y evalúan, y esos 5 me lo envían así en un Excel, ¿no? O un PDF, perdón, lo convierten y me lo envían, o si no, me lo pueden enviar en Excel también, no hay ningún problema, lo suben a la plataforma. De esa manera estarían ustedes obteniendo su taller. Entonces, importante que revisen toda la presentación y revisen este video para que puedan elaborar correctamente su taller. Me preguntarán, ¿el taller es individual o grupal? En la guía que yo les he subido del laboratorio, ¿no? Laboratorio, perdón, me confundí con taller, laboratorio, en la guía que yo les he subido dice grupal. ¿Cómo lo van a subir? Todos lo suben, todos los integrantes, pero en la carátula colocan el nombre de los integrantes, ¿no? Es obvio que si han trabajado todos, van a subir por un ejemplo, son 4, los 4 van a subir su mismo laboratorio, ¿no? Pero todos lo suben, pero en la carátula van a salir todos los integrantes si han trabajado, ¿no? De esa manera para poder calificarlos. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos el viernes. Bueno, este viernes no hay clases. Luego vamos a coordinar para recuperar esta clase. Y yo les estoy comentando en el transcurso de la semana. Listo, gracias.